Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Bible Time. En este video vamos a explicar el sistema de conteo durante el reino de Israel. Bueno, vamos a empezar hoy a explicar cómo se contabilizaban los años durante los reinados de Israel y de Judá. Aquí tenemos los datos del rey Asa. Asa reinó 41 años en Jerusalén y el último año de su reinado fue el año 41. Joram, hijo de Acab, reinó 12 años en Israel y el año 12 fue el último año de su reinado. Azarías reinó 52 años en Jerusalén y el último año registrado de su reinado fue el año 52. Sedequías reinó 11 años en Jerusalén. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11. Esto muestra que el último año de su reinado fue el año 11. En el año 18 de Jeroboam comenzó a reinar Abiyam y reinó 3 años en Jerusalén. En el año 20 de Jeroboam comenzó a reinar Asa sobre Judá. Tenemos desde el año 18 de Jeroboam hasta el año 20 de Jeroboam 3 años. Este es el sistema inclusivo que se utilizaba para contar los reyes sus años de reinado. Es diferente al sistema actual para contabilizar. Por ejemplo, cuando usamos la calculadora, si queremos contabilizar 3 años, se va a contabilizar desde el sistema exclusivo, excluyendo el conteo el primer día o el primer año que estemos contando, mientras que en ese tiempo se contabilizaba de forma inclusiva. Ahora, en el año 26 de Asa, Elá, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Y fue asesinado por Sinri en el año 27 de Asa. Desde el año 26 de Asa hasta el año 27 tenemos 2 años de reinado, tal como está registrado. Acab comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asa. Y Josafat comenzó a reinar en el año 4 de Acab. Desde el año 38 de Asa, cuando comenzó a reinar Acab, y el año 4 de Acab, cuando comenzó a reinar Josafat. Vemos que el año 41 de Asa, que fue el último año de su reinado, sería el primer año de reinado de su hijo Josafat. Joás, hijo de Joacás, reinó 16 años en Israel, y en el año segundo de su reinado comenzó a reinar Amasías sobre Judá y reinó 29 años. Amasías vivió 15 años después de la muerte de Joás, y en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam comenzó a reinar en Israel. Desde el año segundo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, rey de Judá. Y en el año 15 de Amasías comenzó a reinar Jeroboam. Vemos claramente los 16 años que reinó Joás, rey de Israel. Ahora tenemos que hablar cuándo empezaba el año. Hay muchas teorías al respecto que dicen que el año en Judá comenzaba el 7º mes durante los reyes de Israel, o que en Israel, en la casa del norte, comenzaba el año en el 7º mes. No hay evidencia, no hay registro alguno sobre esta teoría. Son suposiciones que se han creado, y la evidencia más clara que tenemos es que en Israel, en las dos casas de Israel, la del norte y la del sur, los dos comenzaban el año en el primer mes del año. Hasta el día de hoy, los samaritanos comienzan su año en el primer mes. Tenemos la diferencia que en el calendario rabínico, los judíos comienzan el año en el 7º mes. Esto se debe a que muchos años después de la destrucción del templo, los rabinos tuvieron una discusión de cuándo fue creado el mundo.
Hubo una división donde una parte decía que era en el primer mes del año y otros decían en el séptimo mes. Según la Torá, en el libro de Éxodo, el primer mes, el mes de David, es el primer mes de todos los meses. En el año 2020, en el calendario rabínico y en el calendario bíblico restaurado, se celebró la Pascua el 8 de abril. Los samaritanos celebraron la Pascua el 6 de mayo. Esto significa que los samaritanos comenzaron el año un mes más adelante. Esto es lo que pasaba durante el tiempo de los reyes de la casa de Israel y de la casa de David. Como la cebada madura más temprano en el sur, casi siempre el mes comenzaba muy temprano o antes del equinoccio de primavera. Los samaritanos hasta el día de hoy comienzan el año un poco tarde en la primavera. De acuerdo al calendario bíblico restaurado por la líder Deborah Gordon, hermana de Nehemías Gordon, ellos inspeccionan la cebada Aviv en la tierra de Israel y el año comenzó el 25 de marzo. Aquí tenemos unos links donde pueden revisar que el año samaritano comenzó en abril 22 del 2020. El calendario rabínico y el calendario bíblico comenzaron el 25 de marzo, un mes de diferencia. Ahora, esto es lo que pasa en muchos registros en el libro de Reyes y de Crónicas, donde hay una diferencia en algunas ocasiones de un año. Por ejemplo, tenemos en el año tercero de Oseas, cuando empezó a reinar Ezequías, y de acuerdo al registro de Segunda de Crónicas 29, conocemos que Ezequías comenzó a reinar en el primer día del primer mes del año, que fue su primer año de reinado. Aquí podemos ver el año tercero de Oseas y el año 1 de Ezequías cuando empezó a reinar. ¿Por qué no coloqué el 1 debajo del 3? Porque más adelante nos dice en el libro de Reyes que en el año cuarto de Ezequías era el año séptimo de Oseas y el año sexto de Ezequías era el año noveno de Oseas. Pero hay una discrepancia entre el año tercero y el comienzo de año de reinado de Ezequías. Ezequías comenzó a reinar en el primer día, el primer mes del año. Esto muestra, hay una evidencia de que en Israel todavía no había empezado el año. Aquí todavía era el último mes del calendario en Israel. Joaquín fue capturado en el año octavo del reinado de Nabucodonosor y en Segunda de Crónicas 36:10 está registrado que a la vuelta del año el rey Nabucodonosor capturó a Joaquín y nombró a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. La expresión aquí en español a la vuelta del año en hebreo es Teshuvat Hashanah. Teshuvat significa retornar, regresar. Esto muestra que era el retorno del año, el regreso del año, que era el primer mes del año en Judea. Sin embargo, en Babilonia todavía no había empezado el año, porque era el mes de Adar, y está registrado en la arqueología que en el séptimo año de Nabucodonosor asedió la ciudad de Judá y el segundo día del mes de Adaru, que era el último mes, el mes de Adar, se apoderó de la ciudad y capturó al rey. Todavía no había empezado el año, mientras que en Judea ya había empezado. Por esta razón hay un año de diferencia. Aquí vemos en la primera línea los años antes de Cristo, desde el año 605, cuando empezó a reinar Nabucodonosor, hasta el año 587, cuando fue la destrucción del templo. En el registro arqueológico dice que fue en el año séptimo de Nabucodonosor, en el último mes del año. Esto está contabilizado según el año de ascensión. Nabucodonosor comenzó a reinar en el año 605, donde está la A, significa ascensión. Y se contabilizaba el año 1, el año siguiente desde el primer mes del año. Pero este sistema no existía en Israel. Desde Israel, Jeremías contabilizó los reinados
desde que él empezó a reinar, desde el año en que tomó el trono y su padre murió. Este era el sistema que se usaba en Israel. Fue el año 8º de Nabucodonosor, contabilizando desde Judea, mientras que era el año 7º contabilizando del sistema en Babilonia. Era el comienzo de año en Judea y en Babilonia todavía era el año anterior. También en el profeta Jeremías dice que hubo una deportación en el año 18 de su reinado. Esto sucedió en el año cuando fue destruido el templo. Y está registrado en el libro de Reyes que fue en el año 19 de Nabucodonosor. Esta diferencia de un año, 18 y 19, es por los sistemas de conteo que existían en Judea y Babilonia. Conclusión: el sistema inclusivo era usado en Israel. Se contabilizaba desde el año 1, cuando empezaba a reinar el rey, hasta el último año de su reinado. Por ejemplo, David reinó 40 años, desde el año 1, cuando empezó a reinar, hasta el año 40. El nuevo año empezaba en el primer mes del año. Para las dos casas de Israel, el año empezaba en el primer mes, en la primavera. No empezaba en un séptimo mes en Judea, como se ha interpretado generalmente. No existía el sistema de año de ascensión en Israel y Judá. Muchos han interpretado que había un sistema de ascensión para los reyes de Judá o para los reyes de Israel, pero la evidencia bíblica demuestra que no había sistema de ascensión en Israel. El conteo de los años de un rey de Israel empezaban cuando el rey predecesor moría, es decir, el último año de reinado del rey predecesor se convertía en el primer año de reinado del sucesor, y no existió años de corrigencia. Supongamos que un rey reinó 40 años y hubo una corrigencia de 2 años, es decir, que el año 39 de su padre fue el año 1 de su hijo, y después el año 40 de su padre era el año 2 de su hijo. No existía corregencia entre los reyes, entre su padre y el sucesor. El último año del reinado del rey predecesor era el primer año del rey sucesor. Gracias por ver este video, dale un like y suscríbete a mi canal. Bendiciones.